en Cristo. Quizá estemos familiarizados, quizá ni siquiera veamos la importancia de lo que estas palabras significan, pero de eso se va a tratar esta serie. Vamos a estudiar y al rato te garantizo que cada vez que leas en tu Biblia y encuentres esta frase, vas a apreciarla y vas a valorarlo y vas a darle gracias a Dios por la importancia de estas palabras y de lo que significan más que nada. ¿Cómo te identificas? ¿Cuáles son las características que dicen quién eres? ¿Cómo te identificas? ¿Qué te define? Muchas veces, cuando tratamos de identificarnos con otras personas, hablamos acerca de características que probablemente otras personas nos puedan ver o reconocer externamente. Por ejemplo, muchas veces hablamos de nuestro trasfondo cultural. Nosotros que somos hispanos, ¿verdad? ¿Cómo te identificas? Soy hispano o soy mexicano. ¿Alguna vez te has identificado de esta manera? Especialmente en este país, ¿verdad? Es bien sencillo. Otras maneras en que nos identificamos, así como que más científica, la cosa más detallada, muchas veces es a través de nuestro ADN. No sé si alguna vez has hecho una prueba de ADN. O tus huellas digitales. Tú sabes que esas son únicas, solamente exclusivas para ti, ¿verdad? También escuché que el iris de nuestro ojo es único, así como las huellas digitales, y que la voz, que no hay otra voz, hay voces que se parecen, pero que ninguna voz es idéntica a la otra. Imagínate cuántas voces no hay en este mundo. A mí me sorprenden estos detalles. Aunque muchas veces decimos que nos identificamos con, o más bien nos expresamos quiénes somos a través de nuestros aspectos físicos. Soy alto, soy bajo, soy delgado, soy ancho, tengo tal apariencia, o los apellidos. ¿Qué apellidos tienes? Muchas veces nos identificamos por nuestras experiencias. Yo soy fulano de tal, yo soy un misionero, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. A veces por nuestros errores, soy divorciado o estoy desempleado. Y muchas veces lo primero que dices para identificarte son cosas negativas, ¿verdad? A veces por nuestros éxitos, a veces por dónde vives, a veces a qué te dedicas, a veces a quién conoces, a veces cuánto dinero tienes. ¿Ok? Entonces, hay muchas características que utilizamos para definirnos, para explicar o dar a conocer quiénes somos, cómo somos. Y si te das cuenta, muchas de estas características, la mayoría son temporales. La mayoría son cosas externas y temporales, que cuando estas cosas cambian o son sacudidas un poquito, ¿verdad? Después la gente no sabe quiénes son. Yo he conocido a mamás que dedicaron toda su vida a cuidar de sus hijos y su identidad casi era soy mamá. Y al rato los hijos crecen y se van de la casa y al rato la mujer anda toda triste, sin propósito en la vida porque su identidad era ser mamá y al rato ya no sabe quién ser. O personas que estaban casados y entonces la identidad era soy la esposa de fulano y al rato se divorcian y pierde la identidad otra vez, ya no sé quién soy, ya no sé a quién pertenezco. Entonces reconocemos que muchas de las cosas que en nuestra cultura utilizamos para darnos a conocer, para mostrar nuestra identidad, son cosas externas y temporales. Entonces, cuando tú basas tu identidad en ese tipo de cosas, al rato va a haber una crisis de identidad. Y tristemente creo que tú puedes testificar de esto. En nuestra cultura hay una crisis de identidad. La gente no sabe quién es, la gente no sabe qué es, la gente no sabe cómo se identifican, o muchas veces se identifican de una manera muy errónea. Entonces, como cristianos, como creyentes de Jesús, nuestra identidad está basada en el amor de Dios y en la obra de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Eso significa que
lo que basa nuestra identidad es una verdad eterna. Por lo tanto, no vamos a ser sacudidos. Tú no vas a dejar de ser amado por Dios. Tú no vas a dejar de no recibir la obra de Jesucristo. Está hecha una vez y por siempre. La recibiste. Él dijo, nadie te arrebatará de mi mano. Entonces, cuando basamos nuestra identidad en las verdades de la palabra de Dios, en el amor de Dios, en la obra de Jesucristo, estamos firmes. Podemos verdaderamente edificar de allí quiénes somos y cómo somos y qué hacemos y qué no hacemos, porque nuestra identidad está en un fundamento estable y no va a ser sacudido. Esto me encanta. Tu identidad es que tú eres, si eres creyente de Jesús, una vez más, nacido de nuevo, tu identidad es que tú eres un hijo amado de Dios. Eres un hijo amado de Dios. Y yo espero, esto lo he practicado por un tiempo y obviamente no siempre lo expreso tal y como es, pero en mi mente es mi primera reacción. Siempre que tengo que decir quién soy, ¿qué hago? Lo primero que digo en mi mente es, soy una hija de Dios amado. Y ya después digo, ¿verdad? Oh, soy pastora, o hago esto, o hago aquello. Pero dentro de mí, el primer pensamiento cuando pienso, ¿quién eres? Más que soy una mexicana, más que soy una esposa, más que soy una mamá, más que soy... Lo primero, mi identidad es, soy una hija de Dios amada. Soy una hija de Dios amada. Y esto jamás va a cambiar. Tu identidad es, eres un hijo de Dios amado. Eres una hija de Dios amada. Esto nunca va a cambiar. Eso es quien tú eres. Y obviamente en nuestra iglesia, si tú has estado con nosotros por un buen tiempo, tú sabes que constantemente hablamos, te recordamos acerca de tu identidad y cantamos acerca de identidad. Pero muchas veces nos tomamos poco tiempo para definir qué es identidad. Y déjame darte una definición de acuerdo al diccionario de la lengua española. ¿Qué significa identidad? Hay dos significados principales. El que nosotros utilizamos, el más común, es una personalidad distintiva de un individuo o las características por las que se reconoce o se conoce a alguien. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Ok, tú dices, ¿conoces a fulano de tal? Fulano de tal, no sé. Sí, el alto, el que tiene el cabello así. Sí. Ok, hablamos de las características que lo definen y podríamos decir eso es parte de su identidad en lo natural. Otro significado del diccionario acerca de identidad tiene que ver con la raíz etimológica de la palabra. La palabra identidad viene del latín y de dos, es un conjunto de dos palabras en el latín y significa idem, es el mismo. ¿Okay? Entonces, esta palabra idem en latín, de donde sacamos identidad, simplemente significa el mismo o lo mismo. Entonces, identidad, si tú buscas en el diccionario, es la cualidad de ser idéntico. De ahí sacamos la palabra idéntico. Uno es lo mismo que lo otro. Significa igualdad, significa unidad, significa estado de ser lo mismo. Y un ejemplo bien sencillo donde nosotros hemos aplicado esto es cuando tienes una identificación o cuando tienes un pasaporte, una identificación y sacas tu pasaporte, sacas tu identificación. ¿Por qué? Porque estás diciendo, esta persona que está aquí en el papel, estos datos que están aquí en este papel, soy yo. Esta identificación es yo, somos lo mismo, ¿ok? ¿Me entiendes? Eso significa identidad. Identidad significa lo mismo o identificación, lo mismo, igual, uno con el otro. Y en nuestro caso decimos, ok, entonces, ¿igual a quién o igual a qué? ¿Y sabes lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que nosotros somos uno con Cristo, uno con Cristo.
Yo sé, estás familiarizado a escuchar de esto, pero cuando verdaderamente te pones a pensar así como que, wow, esto es mucho, que nosotros somos identificados con Cristo y Cristo es identificado con nosotros. Tu identificación es Cristo, delante de Dios. ¿Tú quieres comprobar quién eres? Sacas la identificación, sacas la licencia celestial y está la foto de Cristo. Están los datos de Cristo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? Tu identidad es con Dios. Y tú dices, pastora, ¿estás segura? Eso suena como herejía, ¿verdad? Suena como mucho. ¡Qué atrevimiento! La palabra nos dice, 2 de Pedro 1:4, que nosotros somos partícipes de la naturaleza de Dios, ¿cierto? La palabra nos dice que nosotros participamos de un mismo espíritu con Dios. La palabra nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, verdaderamente, tu identidad, tu identificación está en Cristo como un hijo de Dios. Esto es maravilloso, ¿no? Deberías de ponerte más contento porque yo soy así como que, esto es muy maravilloso. Ok, la semana anterior hablamos acerca de las dos realidades. Existen dos realidades. Somos personas triunes, así como Dios es un ser trino. Y tenemos un espíritu, somos un espíritu, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma. Ok, entonces reconocemos que vivimos en dos realidades. Vivimos en la realidad espiritual, donde espiritualmente somos uno con el Espíritu de Dios, pero también vivimos en la realidad natural, donde aquí tú no ves nada más que mi persona, mi cuerpo. Vivimos en dos realidades. Vivimos en el reino espiritual y al mismo tiempo vivimos en el reino natural. Entonces, estamos en estas dos realidades y quien tú eres en Cristo, esa es tu posición. Di conmigo posición. Ok, quien tú eres en Cristo es tu posición. Esto es en el área espiritual. Quien tú ya eres, ¿ok? El área espiritual está hecha 100%. No le hace falta añadirle nada, no le hace falta quitarle nada. Es por eso que si muriéramos en ese momento, nos vamos a la presencia del Señor. No importa si, es que no me dio tiempo de leer la Biblia el día de hoy. Espiritualmente está hecho, todo está hecho. Tu posición en Cristo en el área espiritual es un hecho. Tu realidad natural, quien tú estás llegando a ser, creciendo a la imagen del Hijo. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Estás llegando a ser quien eres en Cristo. Esa es tu experiencia natural, un proceso. Uno es un hecho, el otro es un proceso. Y esto necesitamos entenderlo, necesitamos tenerlo siempre en mente cuando recibimos la palabra, porque eso nos va a ayudar a descifrar correctamente la palabra y a entenderlo y a saber cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo. ¿Ok? Entonces, existe una conexión divina, una unidad divina. Podríamos llamarle un revoltijo divino con nosotros y Cristo, y con Cristo y nosotros. Déjame leerte estos versículos. En Juan 17, versículo 23 y versículo 26, Jesús está orando al Padre antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz. Está orando y le dice, Padre, yo en ellos y tú en mí. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo, yo en ellos, está orando por sus discípulos. Y dice, y tú en mí. Dice, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Sabías que Dios te ama tal como ama a Jesús? ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! Ok, después del versículo 26 dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor
con que me amaste esté en ellos y yo en ellos, ¿cierto? Ok, Cristo en nosotros. Pero después vemos muchos versículos donde dice la palabra de Dios que nosotros estamos en Cristo. Y tú dices, por fin, ¿quién está en quién? Sí, sí. Cristo en ti y tú en Cristo. Cristo en mí y yo en Cristo. Te digo, esta es una unidad divina, un revoltijo divino. Llegamos a ser uno con Cristo. Y ahora, ¿qué tan importante es entender esto? ¿Qué tan importante es creer esto? Primero que nada, cuando aprendemos, cuando conocemos estas verdades, estas realidades, van a traer mucho gozo y mucha paz a tu vida, pero también van a traer mucha libertad. Y te voy a explicar por qué en un ratito. El día de hoy vamos a ver unos versículos donde vemos que no solamente nosotros nos identificamos con Cristo, nosotros estamos en Cristo, sino que Cristo mismo se identifica con nosotros. Y quizá nunca has considerado estos términos, pero una vez más, estas son verdades fundamentales que tenemos que conocer y que tenemos que creer por fe y que tenemos que apropiárnoslas, porque esto puede cambiar el resto de tu vida. La manera en que ves, la manera en que piensas, la manera en que actúas, la manera en cómo te comportas, la manera en cómo hablas. Estas realidades afectan tu vida de una manera positiva y te hacen subir a otro nivel espiritual y caminar en madurez en Cristo, en victoria. Esto es una verdad que todo hijo de Dios necesita conocer. Te voy a leer algunos versículos. Romanos 6, del 1 al 6. Quizás es mucha palabrería. Simplemente trata de poner atención a lo más que puedas y date cuenta de los verbos que probablemente los enfatice, los verbos que se habla acerca de lo que Jesús sufrió, su crucifixión, su muerte, su entierro, su resurrección, su ascensión, ¿ok? Pon atención a estos verbos, pero también pon atención a lo que la palabra de Dios dice que tú has experimentado en Cristo, con Cristo. Ok, Romanos 6 del 1 al 6. El apóstol Pablo está escribiendo esta epístola, se cree que él la escribió estando en la prisión. Esas palabras maravillosas, esas oraciones maravillosas de Efesios donde dice, oro que tus ojos sean abiertos y que descubras la herencia que tienes en Dios. Todo eso lo escribió él estando en prisión. Imagínate la actitud de este hombre, ¿verdad? Ok, entonces dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ok, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Tu unidad con Cristo. Dice que estamos unidos a Cristo en su semejanza. Tu identidad es Cristo, acuérdate. Tu credencial es Cristo. Pero no solo eso, sino que Cristo también se identificó con nosotros. Entonces, entendemos que bíblicamente
espiritualmente, cuando Jesús fue a la cruz, Jesús no solamente fue a la cruz por ti, Jesús fue a la cruz como si Él fuera tú. Jesús no solamente fue a la cruz por nosotros, Jesús fue a la cruz como nosotros. ¿Entiendes esta identificación? ¿Ok? Entonces, espiritualmente, la Biblia dice que como somos uno con Cristo, cuando Jesús fue crucificado, tú fuiste crucificado. Y cuando Jesús murió, tú moriste. Y cuando Jesús fue enterrado, tú fuiste enterrado. Y cuando Jesús resucitó, tú resucitaste. Y cuando Jesús ascendió, tú ascendiste con Él. Todo esto, la palabra lo utiliza como verbo pasado. Es un hecho. Acuérdate, tu vida espiritual, el reino espiritual, la realidad espiritual. Y ahora como creyentes, nuestro proceso de crecimiento y de madurez aquí en la tierra es traer estas realidades espirituales manifestadas en nuestra vida natural, como si fueran una realidad aún en lo natural. ¿Ok? Te voy a leer algunos versículos, más bien no tengo todos los versículos, te voy a dar versículos y te voy a dejar de tarea que tú los cheques en tu casa. ¿Qué te parece? ¿Ok? Donde nos dice que fuimos crucificados con Cristo. Obviamente ya acabamos de leer esos versículos. Hay otro versículo en Gálatas 2:20 donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pasado. Tú no tienes que andar crucificándote cada día, ¿verdad? Ya sucedió. Cuando Cristo fue crucificado, tú fuiste crucificado. Romanos 6:6, lo acabamos de leer. Gálatas 2:20, Gálatas 5:24, Gálatas 6:14. Todos estos versículos y probablemente algunos más mencionan que cuando Cristo fue crucificado, tú fuiste crucificado con Cristo. Después, muertos, morimos con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Romanos 7:4, Colosenses 2:20 y Colosenses 3:3 dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabes cómo es excelente vencer el pecado en tu vida? Vencer problemas que tú no quieres, vencer adicciones, vencer malos hábitos. Simplemente reconoce que estás muerto. Estoy muerto al pecado. Y una vez más, esos revoltijos que la palabra utiliza, muchas veces la palabra nos dice que tú estás muerto al pecado y en otras veces nos dice que el pecado está muerto a ti. Entonces, yo no tengo nada que ver con eso. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto a ese hábito. Estoy muerto. Es una manera muy sencilla de vencer sobre el pecado. Después la palabra nos dice que cuando Jesús fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Colosenses 2:12 dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la oración, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces aquí, ¿verdad? La palabra nos dice que nuestro bautismo en agua, que de hecho vamos a tener bautizos el próximo domingo. Si tú no te has bautizado, esa es una gran oportunidad para hacerlo. Este bautismo en agua representa la muerte y la resurrección. Moriste al pecado, mueres con Cristo. Estás diciendo: me estoy identificando con Cristo, y en un acto simbólico morimos al viejo hombre y resucitamos en novedad de vida, como la palabra dice, ¿verdad? Entonces la palabra llama esta acción de ser bautizados una sepultura. Se queda allí lo muerto. Y ordinariamente la historia de las personas consiste en tres etapas: la vida, la muerte y el entierro. Y ahí se acaba la historia, ¿cierto? Pero
nosotros estamos unidos a aquel que venció a la muerte. Entonces nuestra historia no se queda allí. Nuestra historia no se queda con la vida que vivimos, nuestra muerte, nuestra sepultura. Nuestra vida continúa en Cristo. La vieja vida murió, se sepultó y después existe una resurrección. Resucitados con Cristo. Los versículos que acabamos de leer a Romanos 6:5, porque hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Está Efesios 2:5, Colosenses 2:13 y una vez más, probablemente hay más versículos, estos son los que tengo, los que encontré en mis notas. Entonces, vivimos nuestra vida antes de Cristo, nuestra vida pasada, muertos en pecados y delitos. Fuimos crucificados con Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos y ahora estamos vivos con Cristo. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también vivimos con Él. ¿Ok? Entonces, ¿Cristo está muerto o vivo? Ahora nosotros estamos vivos con Cristo. Pero no solamente eso, como dicen los anuncios, ¿verdad? Pero hay más. Pero hay más. Cristo no solamente resucitó y está vivo, Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué crees? ¿Qué crees? La palabra dice, qué atrevimiento, qué atrevimiento. La palabra dice que ascendimos con Cristo y estamos sentados con Él. Wow. ¿Acaso no es maravilloso esto? Creo que con estas enseñanzas así bien frescas en la mente y en el corazón, el domingo de resurrección va a ser poderoso. Mucho que adorar a nuestro Dios, a nuestro Salvador y Redentor. Ascendimos con Cristo y estamos sentados con Cristo. Una vez más, estos son verbos que la palabra utiliza en el tiempo pasado. Ya sucedió, ya sucedió. Obviamente va a haber una manifestación futura basado en la realidad de lo que ya es. Basado en la realidad. Porque yo ya estoy sentada con Cristo, entonces va a haber un día en que verdaderamente, físicamente, vamos a estar allí, voy a estar allí. Basado en lo que ya es ahorita, en este momento. Amén. Esto es maravilloso. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una identidad en Cristo. Eso es lo que significa una identidad en Cristo. ¿Y sabes qué? Muchas veces, no sé si tú te has sentido inseguro, vas a ir a algún lugar, no conoces mucha gente, no sabes cómo va a estar la cosa, qué ponerte, a quién le vas a hablar, qué tal si no conoces a nadie. ¿Alguna vez has estado en esos momentos de inseguridad y después llegas al evento y ahora, ¿qué hago? ¿Con quién me siento? ¿Dónde me siento, verdad? Y vamos todos bien inseguros, o en el cine. Disculpa, ¿está ese asiento ocupado? ¿Está ese asiento ocupado? ¿Puedo sentarme en ese lugar? Y muchas veces, tristemente, por no conocer, por no creer, por no apropiarnos de estas verdades espirituales, así vivimos la vida. Así vivimos nuestra vida, casi tratando de encontrar un asiento, que no esté ocupado.
¿Con quién me voy a sentar? ¿Y qué tal si no hay lugar para mí? Y así vivimos nuestra vida. Pero tú no tienes que andar buscando por asientos. Tú tienes un asiento exclusivo. Estás sentado con Cristo. Ese asiento está ocupado contigo. Ese asiento te pertenece. Entonces no tenemos que andar en la vida inseguros. En la escuela, ¿verdad? ¿Y con quién me voy a sentar? Y nadie me quiere en su mesa. Agárrate tu propia mesa, tu propia silla e invita a otros a sentarte contigo. Tú no tienes que andar inseguro en esta vida. Apenas estaba batallando con unas dificultades y al estar estudiando eso, como que ya iba a actuar de la manera en que siempre actúo, ¿verdad? Bueno, pues si así es la cosa, está bien. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Voy a tener que conformarme con cómo son las circunstancias. Y casi aceptaba esa realidad. Y de repente me paré de la silla y dije, no, ¿sabes qué? No, estoy sentada con Cristo. Estoy sentada con Cristo. Opero en mi autoridad como hija de Dios. Tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y si estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales, entonces no tengo que andar con temor, con preocupación. ¿Qué tal? Tú sabes que cuando estás arriba, tú puedes ver todo el panorama y puedes ver todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero estando abajo, no sabes quién viene, qué va a suceder, pero arriba puedes verlo todo y estar con más seguridad. Y empecé a decir, ¿cómo aplican estas verdades en esta situación? Y simplemente cambió mi actitud, cambió mi confianza. Y dije, no, yo no soy una esclava de las circunstancias. Yo tengo poder y autoridad y lo que hago prospera. Y wow, cambió mis circunstancias. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo como que necesito un asiento. Yo ya estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta cómo estas verdades cambian cuando batallas con el pecado? No tengo por qué batallar con eso. Yo ya morí al pecado, el pecado ya murió conmigo. No solamente eso, sino que me levanté de la muerte. Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Hay áreas en nuestras vidas donde operamos como si estamos sentados con Cristo. Y hay áreas donde están en control, estamos operando en fe y felicidades. Qué bueno. Pero hay otras áreas en nuestra vida donde al mismo tiempo parece que no tenemos silla, parece que andamos jugando el juego de las sillas, ¿verdad? Y córrele y trata de agarrar a la persona y darle un caderazo para que se quiten, ¿verdad? Y se caigan y te agarra la silla. Y andamos así como compitiendo con la gente y bien ansiosos y que no se me quite la silla y que no me quede sin silla. En otras áreas estás bien tranquilo, sentado con Cristo. Pero en otras áreas batallamos y tenemos ansiedad y tenemos preocupación y tenemos inseguridad y está fuera de control la situación. Aprópiate de tu posición en Cristo. Di conmigo, en Cristo. En Cristo. ¿Te das cuenta cuánto valor empieza a tener esta frase ahora? En Cristo. En Cristo. Y todo esto, si nos vamos de ahora para atrás, estamos sentados con Cristo, ¿cierto? Ascendimos con Cristo, fuimos vivos con Cristo, resucitamos con Cristo. Y resucitamos porque estábamos sepultados, muertos con Cristo, crucificados con Cristo. Todo empezó en la cruz. Todo empezó en la cruz. En la cruz Jesús tomó tu lugar. En la cruz Jesús te dio su lugar. En la cruz encontramos una unidad divina, una unión espiritual poderosa divina. En la cruz llegamos a ser uno con Jesús, con Cristo. Ahí empieza nuestra identidad.
Y obviamente cuando aceptamos la obra de Jesús en la cruz, esto llega a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Te das cuenta cuán poderosa es la cruz? ¿Cuán poderosa es esta unidad con Cristo? ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde tú necesitas tomarte esta actitud, creer, confesar, visualizarte que estás sentado en los lugares celestiales? No tenemos que andar preocupados, no tenemos que andar temerosos, no tenemos que andar enojados con la gente, no tenemos que andar con envidias, con corajes, con falta de perdón. La palabra dice en Colosenses, no me acuerdo, creo que es Colosenses 3:1, dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, donde estamos escondidos con Cristo Jesús. Pon tus ojos en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Tú no estás aquí tratando de batallar, tratando de alcanzar, tratando de encontrarte una silla. No, tú estás arriba, viendo para abajo. Tú estás en el área de victoria. Tú estás en la presencia de Dios. Tu vida está escondida con Cristo. Nadie puede arrebatarte de su mano. Has sido identificado con Dios. Conocer, recibir, aplicarte de estas verdades, meditar en ellas, meditar hasta que hacen clic en tu mente, hasta que hacen clic en tu corazón, hasta que hacen clic en tu espíritu. Porque una cosa es tener conocimiento en la cabeza. Sí lo entiendo, sí lo he leído, sí lo he escuchado, sí la pastora habló de ello. Pero otra cosa es que sea tu identidad. Esto es lo que soy. Si tú me pellizcas, ¿verdad? Sale la identidad de Cristo. Esto es lo que medito, esto es lo que como, eso es lo que mastico una y otra vez. Y al rato, intencionalmente y por accidente, te ves a ti mismo como un hijo de Dios amado. Te ves a ti mismo en unidad con Cristo. Te ves a ti mismo sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero requiere madurez, requiere meditación de la palabra. Medita en la palabra, recíbelo, créelo, confiésalo y llega a ser quien ya eres. Llega a ser quien ya eres. Sé quién eres. Sé quién ya eres. Ya lo eres en lo espiritual, en lo natural, llégalo a ser. Cuando esté ese dolor de cabeza, no, soy redimida, por sus llagas he sido sanado. Cuando hay escasez, mi Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando hay incertidumbre, Cristo es mi consolador, mi conforte, mi fortaleza. Apropiate de quien ya eres. Sé quién ya eres. Con Cristo estás sentado en los lugares celestiales.